Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno amigos, pues nos encontramos con don Miguel Hernández Calzadilla, que es el presidente de Coplaca de Inversiones, y bueno, hace un momento terminó esa asamblea con buenos resultados. Vamos a saludarlo. Don Miguel, buenos días. Muy buenos días. Le veo con buena cara, se ve que hay buenos resultados, ¿no? Bueno, sí, bueno, la verdad es que es una situación muy agradable, ¿no? Y placentera el poder dar resultados positivos. Bueno, y si hablamos de cuantías económicas y de resultados positivos, ya nos lo explicaba Javier González Palenzuela, que bueno, la evolución de Coplaca de Inversiones, ¿no? La evolución de Coplaca de Inversiones sigue con su pendiente positiva. Este año, bueno, pues hemos subido 2 puntos en la rentabilidad del dividendo. Hemos pasado del 95 al 97, redondeando, algo más de 2 puntos incluso. ¿Qué más se puede pedir? 97% de rentabilidad sobre €1, que ni siquiera es €1 porque realmente es 0,8, pero bueno, partiendo del origen, pues es una rentabilidad que pocas empresas, pocas sociedades pueden tener este tipo de resultados, ¿verdad? Y también pues tenemos el resultado magnífico de nuestra expansión, ¿no? Estaba antes comentando cuando lo pusimos en pantalla, pasar de 3, 4 puntos de venta, de distribución y mayorista a pasar a 16, 17 puntos entre distribución y también ventas a mayorista, eso, en fin, es una gran expansión. Una expansión, amigos, importantísima, sobre todo porque empezaron en puntos muy concretos, en Mercamadrid, Merca Barcelona, Merca Sevilla, y hoy, bueno, pues se extienden en todos esos puntos, con sobre todo los mercas, con venta a pasillo también, pero en casi todas las capitales, y aparte de eso en Portugal también, con buena distribución, y sobre todo lo que es las inversiones que se están haciendo en cámaras de maduración y todo eso, ¿no? ¿Es así, don Miguel? Magnífica, sí, esa ha sido, usted lo ha reseñado muy bien, sobre todo esa expansión también en Portugal, en Oporto y en Lisboa, que además es un mercado bastante distinto al nuestro. Hemos tenido que aplicar pues nuevos sistemas de marketing, porque como digo, no es exactamente igual que el que ocurre en España. Hay que tener en cuenta que Eurobanan, que en principio tenía, y sigue teniendo, pero ya no es tan importante el motor del plátano, ahora ya no hablamos solo del plátano. El plátano representa 20-25%, el resto son otras frutas. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos el pie o los pies situados en diferentes tipos de fruta, ¿no? Y sobre todo porque a la hora de la verdad, como usted bien dice, ese 75% de beneficios para los socios de Eurobanan, bueno, pues viene de otras frutas, incluso de subtropicales de importación, de todos sitios, ¿no? Viene de todos lados, efectivamente, viene de todos lados. La verdad es que cuando uno ve los resultados acumulados, esos 35 millones de euros que se han repartido, y otro comentario que yo creo que es muy importante hacer, aquí no solo se benefician los partícipes de las acciones de Coplaca de Inversiones, aquí se beneficia también todos los productores, todos los cosecheros de Coplaca, porque el 15% del beneficio de Coplaca de Inversiones va a Coplaca, seas o no seas partícipe de Coplaca de Inversiones. Estamos hablando de algo muy importante, es decir, aquí se beneficia toda la cooperativa Coplaca. Y estamos hablando de una facturación que supera los 500 millones de euros, que Pues se dice... Tengo que confesarle que es algo más de 600 millones de euros. 600. Claro, esto también hay que tener en cuenta que esta cifra no debe ser la cifra, digamos, más representativa
de nuestro volumen, en cuanto a que esa cifra depende también fundamentalmente del precio de la fruta en cada momento, ¿no? Pero es significativo, sin duda. Y lo más significativo, don Miguel, es las inversiones que se han hecho a lo largo y ancho de toda la península e incluso también en Portugal. Hablábamos antes de las cámaras de maduración, pero también es la logística, también son nuevas instalaciones remodeladas, pero yo creo que todo eso hace que, que es una empresa moderna, innovadora, sostenible. Y sobre todo también es muy sensible a las nuevas actividades, a las nuevas oportunidades que se van presentando. Estamos, por ejemplo, en Horeca, en todo lo que es el canal Horeca de Horeca, ¿no? De hoteles, restaurantes, cafeterías, etc. Ahí estamos también en hierbas aromáticas. Estamos, digamos, intentando siempre descubrir nuevos puntos o nuevos sistemas o nuevas cuestiones relacionadas con el desarrollo, digamos, de la distribución. El tema ecológico también importantísimo. El tema ecológico, efectivamente. Estamos, digamos, la cuarta gama que lo presentaron en la Fruit Attraction no hace mucho también, ¿no? Exacto. Esto, digamos, lo que quiere decir es que la Coplaca de Inversión es sensible a todo lo que es novedad y a todo lo que es sostenibilidad. Muchas veces, amigos, los canarios no conocen a Eurobanán. Eurobanán es una empresa, punta de lanza de la alimentación en nuestro país, también en Portugal, y ahí se distribuyen nuestros plátanos, nuestros aguacates, es decir, y al final se cuidan con mucho esmero, ¿es así, don Miguel? Sí, así es. Estamos siempre pendientes y sensibles, como digo, a todo este tipo de cuestiones. El motor auténtico de Eurobanán siempre ha sido el plátano y el aguacate, ahora en los últimos años, y estamos también, fomentamos el que los cultivos, sobre todo del aguacate, pues se amplíe, y invitando siempre a ayudar a la exportación, y en eso estamos. Incluso desde Coplaca y desde Eurobanán, pues se ha creado una pequeña empresa aquí, una finca agrícola de aguacates, con el fin no solo de participar, sino también de servir como modelo para que los demás agricultores se animen, porque realmente el futuro del aguacate en exportación pues es importante y nosotros así lo consideramos. Y no solo, muchas veces se habla, no, es que se vende banana. Claro, hay que vender banana también. Total Producer, que parte de Pfeiffer Limited, aporta esa banana. ¿Por qué? Porque, no sé si don Miguel me lo corregirá, porque el comprador que viene a las instalaciones de Eurobanán y viene a comprar algo de banana, pues también le meten plátano y también le meten aguacate y otras frutas. Todos los maduradores, sin excepción, tienen plátano y banana, porque el comprador compra plátano y compra banana, y no podemos ser excluyentes, no podemos llegar al caso de decir, no, usted solamente nomás que quiere plátano y no le podemos vender solamente plátano. Bueno, si quiere plátano, quiere kiwi, quiere manzana, quiere naranja y quiere banana, pues tenemos que tener de todo. Y al final el beneficio también. El beneficio efectivamente va para todos, o sea que efectivamente eso es así. Nosotros, lógicamente, lo que priorizamos en todo momento y digamos nos concentramos es en la venta del plátano. Por supuesto, este es nuestro objetivo, pero nosotros tenemos que tener la posibilidad de vender todo aquello que se nos demande. Don Miguel, ¿qué nuevos proyectos tiene Eurobanán? Porque es que no para, están siempre innovando. De hecho, en Mallorca también pues empezaron porque se asocian a otros productores, a otros comercializadores que son propios de la zona, que son locales, y se asocian
y comienzan a ese 50% porque son conocedores de ese mercado, a poder empezar a trabajar también, ¿no? Nuestras coaliciones típicas son esas. La coalición típica es llegar a acuerdos con empresas pequeñas, medianas, situadas en regiones concretas o en provincias concretas, que conocen perfectamente su mercado. Exacto. Y lo que nosotros hacemos es fijarnos en ellas, cambiar impresiones, ver las posibilidades de poder sumar si nos unimos y hacerlos partícipes también, por supuesto, de nuestra propia organización. Esto no cabe duda que en la mayoría de los casos pues es positivo, es la línea que hemos seguido desde hace años, ya diríamos que es una línea tradicional dentro de Coplaca de Inversiones, y la verdad es que todos contentos. Cuando los socios hacen negocio, tanto uno como otro, eso es una sociedad que tiene futuro. ¿Y los dividendos este año cómo están, don Miguel? ¿Qué va a llevar a recibir ese socio? Este socio, como hemos dicho en la Junta General, este año recibe 4,5 céntimos de euro por kilo. Esto es lo que recibe el socio, que es un poquito más, un 5% más ligero que el año pasado, el ejercicio anterior. Estamos, como dije antes, en una rentabilidad del 97%, teníamos el 95%, ahora estamos en el 97%, son 2 puntos más. Don Miguel, ¿usted conoce alguna empresa que haya tenido una evolución tan positiva y tan vertiginosa como Urbanan? No, yo no la conozco, por supuesto, no la conozco, yo no la conozco. Bueno, es bastante difícil, me imagino yo, no soy ningún experto en este tipo de cuestiones, pero me imagino que será difícil buscar empresas cuyas rentabilidades sean de este nivel. Y sobre todo también es la promoción, hay una promoción importantísima, una logística con muchos camiones, muchos furgones con el nombre de Eurobanán, todo el mundo equipado, es decir, hay una propuesta, sobre todo en la venta a pasillo. La venta a pasillo se distingue en las instalaciones de Eurobanán de las otras, sobre todo por esos super letreros grandísimos, que te salen los vendedores a hablar con los clientes y tratar de llevarlos al puesto. Es decir, hay una dinámica importantísima, ¿no? Eurobanán tiene una dimensión importante, tiene también secciones ya especializadas en este tipo de cuestiones que ayudan a la venta, al marketing en general. Son más de 1000 personas las que trabajan en Eurobanán en total, entre todas las cabeceras, distribuidoras, puntos de venta, mayoristas, etcétera, etcétera. Estamos hablando en Eurobanán más de 1000 personas. ¿Qué supone para la economía de Canarias esa rentabilidad de Eurobanán? Porque muchas veces es un gran desconocido para los canarios, ¿no? Yo creo que efectivamente quizás Eurobanán donde menos se conoce es en Canarias, sinceramente. Tiene 2 puntos de venta, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, que de reciente creación, pero es verdad que Eurobanán es donde menos se conoce. Es más, yo diría que en algún caso se desconoce lo que antes comentaba, y es que una parte de su beneficio, un 15% de su beneficio recae sobre la propia Coplaca, ni siquiera sobre los partícipes, sino sobre la propia Coplaca. Es decir, que cualquier cosechero que venga a Coplaca automáticamente está recibiendo ese beneficio de Coplaca de Inversiones sin participar en Coplaca de Inversiones. Este punto, por ejemplo, puede ser un atractivo importante para el productor. Quizás no se conozca tanto, pero es así. Beneficio, amigos, que es muy importante a la hora de lo que pasó con el volcán de La Palma, puesto que Coplaca ayudó a esas OPP que estaban, bueno, pues bajo la ceniza y con problemas de comercialización, y parte de ese dinero pues viene de esto también, ¿no? Sí, esto ha ayudado muchísimo, sin duda, porque además, como usted sabe, siempre lo repartimos a partir de, bueno, dentro de una semana, y es una especie de bloque de dividendos que viene junto en una sola partida. Y no cabe duda que esto ha ayudado muchísimo. Lamentablemente el tema del volcán
pues ha traído muchas consecuencias, sobre todo a los cosecheros, que todavía no se han paliado. Y claro, nosotros lo que podemos hacer es ayudar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero no cabe duda que estos dividendos para el cosechero, que tenemos muchísimos, como bien sabe, en La Palma, pues le viene muy bien. Pues don Miguel, muchas gracias por este ratito que ha estado con nosotros y bueno, pues a seguir trabajando por Eurobanán, por Coplaca de Inversiones, que yo creo que al final es una rentabilidad para todos los canarios. Sí, esperemos que sí, esperemos que continúe así. Mucha salud. Muchas gracias, muchas gracias. Que tuviera un equipo potente, de gente muy preparada para acompañarlo en la plancha, ¿no? Sí, estamos pensando dentro ya la renovación, el cambio generacional, pues evidentemente que tiene que ser para personas ya jóvenes, mejor preparadas para hacer frente al reto que nos espera en estos próximos años al plátano de Canarias. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. Cuando ocurre la erupción volcánica en el paraje natural de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, es en septiembre de 2021, nosotros tenemos una serie de reuniones con la consejería donde intenta ver qué se puede hacer en relación a los cultivos agrícolas, desde el ICIA, que es pues, el organismo de investigación de la consejería. Nosotros planteamos fundamentalmente dos tipos de trabajos en los cuales somos especialistas, unos más relacionados con los efectos sobre el cultivo, por una parte relacionados con cómo puede afectar la ceniza que se deposita sobre los invernaderos o sobre la fruta a la capacidad fotosintética de la planta, y por otra parte también relacionado con el efecto sobre el cultivo, sobre la calidad en sí de la fruta durante la poscosecha y su comercialización. Eso es un grueso de los trabajos. Y el otro está relacionado con los efectos sobre la salud del suelo. Pues el suelo es un sistema altamente complejo, muy diverso, tanto desde el punto de vista de su estructura como de sus componentes, y entonces lo abordamos desde distintas perspectivas, porque el entendimiento de los distintos aspectos de la salud del suelo es lo que nos va a dar una respuesta a cómo están afectando la deposición de la ceniza sobre el suelo. Lo estudiamos desde un punto de vista físico, químico y microbiológico. Por lo tanto, en el ICIA pues yo coordino los trabajos desde 2022 que se han hecho en relación con los efectos de una erupción volcánica sobre sistemas agrícolas. En concreto, trabajamos sobre el plátano, pero el equipo del ICIA es multidisciplinar. Intervienen personas del Departamento de Producción Vegetal, como Carlos Álvarez o Gloria Lobo, en la parte de capacidad fotosintética, Carlos, y de salud de suelo, física, y Gloria en la parte de calidad de fruta. Y después del Departamento de Protección Vegetal participa el investigador Federico Laich, y en la parte de química, en la unidad de laboratorios, trabajamos Marta Garzón y yo, Mónica González, en la parte química y parte física también. Bueno, cuando un volcán entra en erupción, por supuesto está la lava que corre en superficie, y después hacia la atmósfera se lanza gran cantidad de material. Por una parte magma, por otra parte hay vapor de agua,
Por otra, gases, entre los que podemos destacar el dióxido de azufre, y después hay gran cantidad de material en partículas de distintos tamaños que van desde partículas de gran tamaño hasta nanopartículas, que cuando se deposita sobre la superficie del suelo, porque este material particulado que está en la atmósfera va a ir viajando con la atmósfera y se va a depositar hasta distancias muy alejadas, cercanas desde luego, y alejadas de lo que es el foco del volcán, el foco eruptivo. Pues cuando se deposita en el suelo, este material particulado se deposita en forma de ceniza. Bueno, la morfología, como ya comentaba, es muy variada, va desde material de gran tamaño hasta material muy pequeño de nanopartículas, ¿vale? De un tamaño de nanómetros. Eso en cuanto al tamaño. El tamaño es muy importante porque hay algunos estudios que dicen que a menor tamaño de partícula la concentración de los componentes puede ser mucho mayor que en las partículas que están en tamaño más grande. Respecto a la composición química, pues la composición química de las cenizas es, en Canarias sabemos que somos un territorio volcánico, pues es de lo que están hechos nuestros suelos. Tienen una composición que por una parte puede, a medida que se vayan degradando las cenizas, pueden ser nutrientes, pero si los componentes químicos que va soltando la ceniza, por decir así, son en concentraciones altas, pueden llegar hasta niveles que podrían ser tóxicos, incluso algunos de los componentes como metales pesados que también contienen la ceniza en cantidad, pues podrían pasar al suelo. De ahí los estudios que nos hemos planteado sobre salud del suelo. ¿Por qué? Porque la ceniza, en función de su tamaño y de cómo se deposita en superficie, puede afectar, por ejemplo, a cómo entra el agua en el suelo, cómo el agua se va infiltrando. Se puede hacer un lixiviado de esos nutrientes o de esos compuestos potencialmente contaminantes que podrían ir pasando al suelo y se pueden ir acumulando y ser tóxicos para las plantas o para los microorganismos o la microbiota edáfica que hay en el suelo. Bueno, con los estudios que nosotros hemos realizado, que van en un corto plazo, realmente llevamos un año haciendo estudios. En una primera subvención que nos dio el Ministerio de Ciencia e Innovación, se hizo un muestreo en La Palma de suelos, donde en las dos vertientes de la colada del volcán y a distintas distancias del foco emisor. Con esa subvención y con la financiación de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, nosotros hemos estudiado pues desde esas tres perspectivas, física, química y microbiológica. Los estudios que se han hecho pues son a corto plazo. En principio la ceniza sí es beneficiosa, beneficia desde el punto de vista físico, en aquellos suelos que hemos encontrado que son más cercanos a los arcillosos, porque se produce una mayor aireación del suelo y una mayor capacidad de retención de agua. Eso sí lo hemos observado a corto plazo y en ese tipo de suelos. Respecto a la microbiota del suelo también, porque aunque la ceniza en general o al principio cuando es depositada es un material inerte, algunas bacterias pueden crecer en ese tipo de sustratos y en general sí hemos observado que hay un aumento tanto de la biomasa microbiana, de bacterias aerobias, como de hongos filamentosos. Y tanto de la biomasa como de la actividad de esos microorganismos. Sí es verdad que cuando la ceniza se mezcla, en principio parece que hay un incremento de esa microbiota y después tiene una tendencia a ir disminuyendo. Respecto al punto de vista químico, bueno, en un principio realmente lo que pasa es un efecto de dilución. ¿Por qué? Porque las cenizas todavía no están emitiendo esos nutrientes al suelo, efectivamente. Entonces, bueno, pues en suelos que no son tan saludables podría ser incluso beneficioso, porque ahí, por ejemplo, hemos observado disminuciones en el contenido en fósforo, modificaciones que podrían verse como positivas en relación al pH y a la conductividad eléctrica. Después también hemos visto efectos de dilución en relación a la materia orgánica y otros microorganismos.
Los suelos que nosotros hemos muestreado en La Palma son suelos que tienen relativa alta conductividad eléctrica, pero están en unas condiciones idóneas para lo que es el cultivo de la platanera, que es en el que nosotros hemos trabajado. También hay una cierta disminución de algunos cationes, intercambiables, como puede ser el sodio, desde el punto de vista más de la salinidad que estábamos hablando, pero sí se observa una pequeña disminución de la capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Bien. Eso hay que resaltar que este muestreo que se ha hecho en La Palma, pues hemos intentado, se seleccionaron 8 fincas en colaboración con Asprocan, como ya he dicho, en distintas localizaciones, a distintas distancias y en las 2 vertientes, pero son resultados específicos sobre un tipo de suelo y en unas condiciones donde tampoco nosotros sabíamos las condiciones iniciales de esos suelos. Sí es verdad que nuestros resultados ven que la afección no es muy importante por la deposición de la ceniza, pero de ahí vienen el resto de estudios que estamos realizando actualmente en el ICIA. La consejería ha visto que con estos resultados preliminares que hemos obtenido sí se pueden sacar unas primeras condiciones, pero ahora nosotros tenemos que mirar en condiciones controladas el efecto sobre distintos tipos de suelos y en distintas condiciones pues, de mezcla de ceniza, en distintas cantidades y en distintos suelos, en distintas condiciones iniciales. Entonces es donde ahora mismo estamos intentando profundizar para ver si estos resultados, estas conclusiones preliminares que hemos obtenido en este muestreo se pueden extender al resto de suelos, porque la idea es estar como preparados para una eventual posible erupción en el futuro y poder dar una respuesta rápida al agricultor. Dejo la ceniza en superficie, la mezclo, en qué cantidad. Bueno, pues habrá que preguntar qué tipo de suelo tiene usted y en qué condiciones está, porque a lo mejor las conclusiones que hemos obtenido no se pueden extrapolar a todos los suelos. Nosotros en lo que convenimos con la consejería cuando empezamos a plantear estos estudios es hacer un muestreo de campo para en distintas fincas que habían sido afectadas por las cenizas y ver cómo la salud del suelo se había afectado. Entonces seleccionamos 8 fincas en colaboración con Asprocan y en esas fincas lo que hicimos fue un muestreo de esos suelos. Esos suelos, en función de lo que estuviéramos estudiando, pues se podían muestrear a distintas superficies, a distintas profundidades. De esas 8 fincas, todas tenían ceniza en superficie. Solo una de ellas, el agricultor por motu propio, había dejado la mitad de la finca con ceniza en superficie y la otra parte de la finca la había mezclado la ceniza con el suelo. Es decir, de esos estudios que hemos hecho, la gran mayoría son con ceniza en superficie entre una altura de 2 hasta 15 centímetros y solo en ese caso hemos estudiado en muestreo en campo lo que es mezclar la ceniza con el suelo. También hemos colaborado con el ensayo que diseñó y montó Coplaca en la finca Agusa, sí, en el cual se hicieron distintos tratamientos, en una zona no afectada por la erupción volcánica, se trajo ceniza de la zona cero y tenía ellos los distintos tratamientos que plantearon también con cultivo de platanera. Es una zona control donde no tiene ceniza, otra zona en la cual se dejó la ceniza en superficie a 2 alturas, a 5 y a 20 centímetros, y otra en la cual se mezcló la ceniza de 5 centímetros con el suelo y de 20 centímetros con el suelo. Nosotros, en general, en todos los estudios, sean los de muestreo en campo, con ceniza en superficie, con ceniza mezclada, y con esta colaboración que hemos hecho con Coplaca, los resultados son bastante parecidos, ¿vale? Son los que hemos estado comentando hasta ahora. En cuanto a la capacidad fotosintética, se midió específicamente en una finca con invernadero, el cual tenía ceniza encima del invernadero. El agricultor sabiamente había roto la estructura para que no colapsara, pero había zonas del invernadero donde todavía había ceniza encima de él, y ahí lo que hemos evaluado es cómo la radiación llegaba a la planta y después
ha sido Carlos Álvarez el investigador que ha trabajado en ello. Y después cómo afectaba a la fotosíntesis de la planta, con una serie de parámetros como conductancia estomática o la fluorescencia de lo que es la hoja. Y ahí lo que se ha visto es que, se estudió creo que desde marzo hasta agosto, y ahí no se vio ninguna afección respecto a la fotosíntesis de la planta, con las cenizas que se encontraban en el invernadero. Realmente los efectos que se pudieron ver en determinadas épocas del año estaban más relacionados con lo que es la climatología que con el efecto de la ceniza depositada. Los trabajos de post cosecha los ha realizado nuestra compañera Gloria Lobo. Han estudiado dos aspectos. Una primera, en la cual ahí se decidió no hacer estudios de campo, sino ella se reunió con las distintas cooperativas, y lo que se les propuso desde las cooperativas era hacer una recogida de datos por los técnicos de las cooperativas y ver cómo había afectado distintas condiciones. Entonces, con los técnicos de cooperativas, ella lo que fijó fue una serie de variables, como eran si la fruta estaba producida al aire libre o en invernadero, y en invernadero de distintos tipos, ¿vale? Si la fruta, los racimos, estaban embolsados o no embolsados, con bolsas micro y macro perforadas. Y después estudiaron lo que es el número de racimos emitidos y la cantidad de fruta de distintas categorías, extra, primera y segunda. Bien. Se recogieron datos desde abril de 2019 para tener un histórico de lo que había sido la producción en las distintas cooperativas hasta julio o agosto de 2022, efectivamente. Bien, ¿qué conclusiones se obtuvieron de esos trabajos? De esas conclusiones, una cosa muy importante que se me había olvidado, se dividió la isla en 3 zonas. Una zona más cercana al foco de la erupción volcánica, después otra zona de una distancia media y otra zona pues muy poco afectada. Y todos estos parámetros se estudiaron en esas 3 zonas. Lo que se vio es que obviamente la zona más afectada en cuanto a calidad de fruta había sido la más cercana al volcán. La ceniza depositada sobre la superficie de la fruta a veces no se lavaba ni siquiera en los tanques de lavado de las cooperativas. Y sí es verdad que en esa fruta de la zona más cercana se vio una maduración más rápida, con una mayor luminosidad de la fruta y un menor contenido en almidón y más contenido en sólidos solubles totales. En cuanto a la producción, sí destacar que los resultados que obtuvieron en aquella fruta producida bajo invernadero o la fruta embolsada tuvo menos afección que aquella que no estaba producida al aire libre o que no estaba embolsada. Posteriormente hicieron estudios sobre la vida comercial del plátano en distintas cooperativas, se cogió fruta de distintas categorías y se simuló lo que es el transporte, la maduración forzada y la comercialización, obteniendo los mismos resultados que he descrito antes para lo que es la parte de los datos de las cooperativas. La calidad de la fruta se mantuvo lo que es la calidad organoléptica. Obviamente aquella fruta que estaba afectada por ceniza en superficie se producían pequeñas micro roturas y aquello sí daba un aspecto a la fruta no normal, de la buena calidad del plátano de la isla de La Palma. Se marcó la fruta con una etiqueta especial para que el consumidor fuera consciente que aquella fruta había sido afectada por la erupción volcánica, pero esto es una cuestión estética. Dentro de lo que es la calidad de la fruta, como he dicho, aquellas zonas más cerca de la erupción volcánica tuvieron una mayor maduración, por lo cual podemos incluso decir que la calidad de la fruta fue ligeramente mejor al tener un mayor contenido en sólidos solubles totales, es decir, la fruta era más dulce. Nosotros no hemos hecho directamente estudios sobre otros componentes de la fruta, pero sí en un principio que esta
colaboración que sugirió la consejería se hizo también con el IPNAS-ESIC y el laboratorio de ellos, en el cual nos dividimos los trabajos. Ellos evaluaron la calidad de la fruta y vieron que era una fruta perfectamente igual que la fruta no afectada. La consejería ha tenido una actuación muy rápida y lo que ha visto es que nosotros no podemos abarcar todo. Nosotros somos especialistas en la parte de post cosecha y de salud del suelo. Entonces, en los estudios que estamos ahora realizando, financiados solo por la consejería durante el año 2023 y del año 2024, es un proyecto en colaboración con la Universidad de La Laguna. ¿Bien? Entonces, es la Universidad de La Laguna la que está haciendo el estudio productivo, tanto en plátano como en aguacate como en protea. Entonces no lo estamos abarcando nosotros, pero sí tenemos que estar tranquilos de que esos estudios se están realizando por otra institución que tiene la capacidad y la experiencia en ello. Respecto a la salud física del suelo, sí se ha visto que en las fincas que hemos muestreado en La Palma, que tienen cenizas en superficie, en aquellas fincas que tienen una altura de cenizas más pequeña, de alrededor de 3 centímetros, en esas fincas no se ha visto afectada lo que es la parte física, lo que hemos estudiado, capacidad de retención de agua y aireación fundamentalmente. Desde luego, la textura y la granulometría ya se ven cuando se mezclan las cenizas con el suelo, pero en esas fincas con cenizas en superficie y con una altura relativamente pequeña no se ha visto efecto sobre la salud del suelo. Sí se ha visto en aquellas que tenían una altura superior, donde ahí sí se ha disminuido lo que es la capacidad de retención de agua del suelo. Todo esto dicho que hay que extender los estudios, porque bueno, son muestreos en fincas determinadas y habría que ver también qué es lo que ha pasado si no se han mezclado las cenizas a largo plazo, a medio largo plazo. Cuando se mezclan las cenizas, sí es verdad que se ve un efecto que podríamos llamar positivo. Lo hemos estudiado sobre suelos francoarcillosos y arcillosos, en los cuales sí, al tener una textura arenosa, la ceniza, pues sí se ve que aumenta la capacidad de retención de agua y también la aireación del suelo. La textura del suelo se va haciendo más arenosa a medida que se mezcla y este resultado podemos decir que es positivo. Hicimos distintos muestreos y en los distintos muestreos se vio que no se modificaba este efecto que estoy reseñando, pero bueno, son muestreos en pocos meses. Estamos planteando en esta segunda parte de los estudios financiados por la consejería hacer estudios en condiciones controladas. Una primera, bueno, ya tenemos unos primeros ensayos con distintas alturas de cenizas y mezclada también con distintas alturas y después mezclada en distintas proporciones sobre platanera, y estamos estudiando estos efectos a ver hasta qué cantidad de cenizas se puede realmente mezclar o qué cantidad en superficie empieza a afectar la salud del suelo desde toda esta perspectiva que estamos viendo. Nosotros sí dimos concluidos la parte de capacidad fotosintética de la planta y de post cosecha con los estudios realizados, pero los estudios de salud del suelo el efecto se ve a medio plazo y a largo plazo. Sin perder tu identidad, tu puerta siempre abierta está, abrazando a quien te quiera, sin dejar a nadie atrás. La mejor tierra para construir sólido y fuerte, el mejor lugar para vivir.
Ya que tienes la suerte de ser única, no cambies nunca. Eres la mejor tierra del mundo. Feliz Día de Canarias.